Es un placer recibirlos ahora para la lección de la Escuela Dominical este domingo de la Iglesia Brisbane Asamblea de Dios. Su maestro y servidor Sergio B. Garza. El título de la lección de hoy es Libres en Cristo. El subtítulo es Vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. La lección en una oración. Dios nos pide que andemos firmes en la libertad por fe en Cristo para poder servir en amor y vivir por el Espíritu. El versículo clave es Gálatas capítulo 5 y el verso 1, capítulo 5 y el verso 1. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estar firmes en la libertad, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, nos dice algo positivo y evitemos lo negativo cuando hacemos lo positivo. Pero ¿a cuál libertad? La libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí, en los tiempos de Martín Lutero, para corregir las falsas doctrinas prevalentes en aquellos entonces, salió con las 5 solas. Y esta es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. La primera es sola escritura, traducida sería solo por medio de la escritura. Sola fide, que solo por fe Dios salva. Sola gratia, solo por la gracia somos salvos. ¿Sois Cristos o solo Cristo? Solo Cristo o solo a través de Cristo podemos ser salvos. Soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. Y estas son las 5 básicas doctrinas fundamentales del movimiento protestante. Pablo en el libro de Gálatas se concentró en la segunda de las solas. Para que los gálatas permanezcan libres, les es necesario que permanecieran firmes en la verdad de que eran justificados por la fe y solo por la fe y sin obras. No podían seguir libres y ser legalistas a la vez. Las dos se contradicen. Tenían que rechazar los intentos de los judaizantes, si no, perderían su libertad en Cristo. Aunque no somos justos por la ley, la vida de libertad no es excusa para el descuido y para el pecado. En pocas palabras, no somos libres para relajarnos espiritualmente y para hacer lo que queramos. Los creyentes no deben ceder a los impulsos pecaminosos de la carne mientras depender del poder y la guía del Espíritu Santo para poder dar fruto espiritual. Esto quiero y busco y con la ayuda de Dios quisiera lograr por medio de esta lección en cada uno de ustedes. Primero, hay que aprender de los Gálatas para no ser tentado por las obras de legalismo. ¿Para qué tener que pasar por legalismo para descubrir de nuevo la gracia por fe o la justificación por fe? Aprender de otros. Si usted va caminando detrás de alguien y tropieza, usted se fija por qué se tropezó y le saca rodeo o le da el brinquito. Pero seríamos tontos si tener la historia de los Gálatas y no aprender de ellos. Número 2, todos los días de nuestras vidas debemos valorizar y apreciar la obra del Espíritu Santo para producir frutos espirituales, hermanos. No podemos ignorar al Espíritu Santo. Número 3, nuestra vida debe ser guiada y empoderada por el Espíritu Santo para que sea llena de amor piadoso y de frutos espirituales. Sin el Espíritu todo eso es imposible, somos incapacitados. Necesitamos el Espíritu Santo para producir el fruto del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no tenemos más que las obras de la carne.
Ahora Pablo, cuando escuchó los rumores de lo que está aconteciendo y la invasión de los judaizantes, que en otras porciones de Escritura les llamaría lobos o falsos maestros, falsos profetas, conociendo bien las competencias atléticas de Roma, de los griegos de aquel entonces, los usa para ilustrar sus mensajes. Y en este capítulo 5 usa la carrera y estaré haciendo referencia a eso. En sus cartas Pablo hizo referencias a deportes como el boxeo, la lucha y más a menudo las carreras para ilustrar las verdades bíblicas. En el capítulo 5 Pablo usa la metáfora para comparar a los judaizantes, a atletas que buscan impedir el progreso espiritual de los cristianos gálatas. Después que habían comenzado también la carrera, dejaron que estos judaizantes los estorbaran o los detuvieran o los descarriaran o desviaran. Y qué triste, si ya empezaron bien y van avanzando en la carrera y viene alguien y los convence de algo contrario a lo que ellos se les había instruido a principios de la carrera. Y Pablo les amonesta por eso. Comenzaré la lección haciéndoles esta pregunta a ustedes. Si una persona cree en Jesús, ¿está bien que afirme que hay otros requisitos para la salvación? Estaba leyendo un artículo que apareció en el Houston Chronicle. Y hace poco, aparentemente, me mandaron la copia del artículo vía correo electrónico. No lo he leído todo, pero lo poco que leí me entristeció. Porque según una encuesta en la ciudad de Houston, la mayoría de los que se consideran cristianos no creen que la palabra de Dios o la Biblia, como la vemos nosotros, que es verdaderamente la palabra de Dios. Yo no sé en qué creen entonces. Y lamentablemente añaden con este despertamiento de este movimiento homosexual, mucha gente está empezando a cambiar su opinión de la Biblia. En pocas palabras, como la Biblia habla contra homosexualismo, entonces no puede ser la palabra de Dios. Porque si fuera la palabra de Dios, hablará favorablemente del movimiento homosexual. ¿Qué razonamiento tan torcido y tan equivocado? Pablo advirtió enfáticamente a los cristianos de Galacia que agregar otra cosa a la justificación por fe es apartarse de Cristo. Por ejemplo, aceptar que homosexualismo es aprobado por Dios es añadirle al Evangelio. Pablo escribió la carta a los Gálatas para convencerlos que regresaran a la libertad que disfrutaban antes de creer la mentira de los judaizantes. La libertad no les permitía vivir caprichosamente, porque esta es otra conclusión que podían llegar a, pues somos libres, como alguien que sale de la prisión después de servir una sentencia y ya que queda libre regresa lo mismo que lo metió a la prisión. Y Pablo dice, esto es una tontera. La libertad no nos permite vivir caprichosamente, sino vivir en total dependencia y en el poder y la dirección del Espíritu Santo. Dios, la lección en una oración es: Dios nos pide que andemos firmes en la libertad por fe en Cristo para poder servir en amor y vivir por el Espíritu Santo. Punto número 1 es firmes en la libertad. Subpunto A, libres en Cristo. En Gálatas capítulo 5, empezando con el verso 1 al 6, trataremos con el tema de libres en Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
Lo que está diciendo, está bien, te vas a circuncidar, tienes que cumplir toda la ley. ¿Cómo es posible que vayas a cumplir solamente con la circuncisión y ignores todo lo demás? Entonces, si vas a insistir en vivir por ley, vive por ley. O si vas a vivir por fe, vive por fe, es lo que está diciendo básicamente. En el verso 4 dice, de Cristo os deslizasteis si te circuncidas para mejorar tu salvación, si crees así. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta pues indica una conclusión de lo dicho en el capítulo 4, donde Pablo compara el hijo de Agar, que nació bajo la ley por medios naturales, y el hijo de Sara, que nació bajo gracia y por fe y por el poder de Dios. Si usted decide cuál de ellos, si usted decide seguir siendo por fe, entonces permanezca firme en esa fe. No ande jugando. No agarre esto por este lado o por el otro, no deje que nadie lo convenza lo contrario. Pablo aquí concluye que si somos hijos de Abraham y Sara, es decir, por fe, entonces estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. También les amonesta que no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Para qué regresar de donde salieron? De donde Dios nos libró, ¿para qué regresar a lo mismo? En el verso 2, Pablo dice, si os circuncidáis, indicando que aún no todos habían caído bajo el engaño de los judaizantes. Había aquellos que no se habían permitido ser circuncidados. Había entre los creyentes que no se habían permitido circuncidar, y les informa que si lo hacen, de nada les servirá a Cristo. En el verso 3 se dirige a los que se han circuncidado, que de hoy en adelante están obligados a guardar toda la ley, según nos dice Santiago capítulo 2 y el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si se justifican por la ley, han abandonado a Cristo y han caído de la gracia. Ya no es inmerecida, o sea, favor inmerecido, sino ahora ustedes se lo ganan. Si ustedes pueden cumplir la ley, entonces ustedes merecen toda la gloria porque ustedes lo lograron. Pero es obvio que nadie se ha glorificado por la ley, solo por fe en Cristo. En el verso 7, Pablo quiere corregir una falsa conclusión que pueden adoptar de lo que acaba de decir anteriormente, hablando de la libertad. Pablo no está diciendo que el circuncidado no puede ser salvo. Lo que está diciendo es que la circuncisión no importa donde hay fe. Vamos a decir, los judíos que fueron circuncidados y los gentiles que no habían circuncidado, si ambos creen, la circuncisión de los judíos no importa, porque ahora optaron vivir por fe. Y los gentiles que nunca fueron circuncidados no tienen por qué, porque también ellos van a vivir por fe. La circuncisión no tiene nada que ver donde hay fe. Segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 17 nos confirma eso, cuando nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya lo di antes, ya eso no importa. De aquí en adelante es fe y fe en Cristo, y prestaron atención, hermanos, a lo que acabo de leer. Dice que las cosas viejas pasaron. Ya no podemos juzgar a alguien por algo que hizo antes de venir a Cristo. La ley podrá, pero en Dios está perdonado y está limpiado de toda inmundicia y es criatura nueva. El cristiano ya no puede juzgarlo por lo que hizo ayer, porque de aquí en adelante es hijo en Cristo Jesús, hermano, hermana. Su punto B, una carrera interrumpida. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo.
Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora usa la metáfora o hace una comparación entre corredores que corren una carrera. Habla del que va bien en la carrera y va avanzando y se le aproxima la meta de la carrera y se le interpone otro para desviarlo, distraerlo, desorientarlo de la carrera. Y lo permite, que es contra las reglas que estableció. Aquel que nos llamó dice, esto es inaceptable, uno no tiene por qué recibirlo. Habían comenzado la carrera con la verdad y ahora a medio camino dejan la verdad. En el verso 8 les advierte que la misma fuente que bebieron para ser salvos por fe no puede ahora añadir algo que no estaba en primer lugar en esa fuente. En el verso 9 usa la misma ilustración que usaba Jesús de la levadura. Poca levadura leuda toda la masa. Un poquito de mentira. Un poquito de la ley contamina toda la doctrina de justificación por la fe. La corrompe y uno cae de la gracia. Y en vano es creer en Cristo. La levadura no estaba presente al principio y ahora la introducen con resultados drásticos. En el verso 10, Pablo está confiado que los recipientes de la carta despertarán al peligro y creerán en los argumentos de Pablo y se afirmarán y confiarán en la justificación por la fe. Sin embargo, a los judaizantes no les irá tan bien. Tendrán que dar cuentas a Dios por andar sembrando esta semilla falsa. En el verso 11 les dice, les llama la atención a que él, que como madre les dio nacimiento, ¿por qué sigue siendo perseguido? O sea, lo que está diciendo, si antes que predicaba el evangelio por fe, lo perseguían, ahora aceptan ese evangelio, solo le añaden circuncisión a eso. Si el evangelio era digno de persecución, ¿por qué no lo es hoy? ¿Y por qué le están añadiendo otra cosa? Si él andaba predicando el evangelio antes y ahora lo quieren seguir persiguiendo por eso. Ahora quieren aceptar el evangelio y solo añadirles unas cuantas cosas. Antes lo querían matar por predicar el mismo evangelio. ¿Para qué lo persiguen? Si ellos creen en el evangelio, solo que les falta algo. No había razonamiento tras ello. Punto número 2, libres para servir en amor. Subpunto A, llamados a ser libres. Lo encontramos esta porción del estudio en Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hace años atrás sentenciaron y arrestaron a un mariscal de campo que tenía un futuro brillante porque patrocinaba pleitos entre perros. Y lo descubrieron y lo arrestaron y cayó. Pues a eso se refiere aquí Pablo, a estos pleitos entre animales carnívoros que se agarran hasta devorarse, dice, y ustedes aquí se andan mordiendo y comiendo uno a otro, dice, no tienen libertad para hacer eso. Dios no nos ha dado libertad para brincar sobre otro cristiano y querer matarlo. Según el verso 15, el problema de la ley no era el único problema de los Gálatas. Pablo se había enterado de pleitos entre ellos mismos, que es parte de la obra de la carne, que hablaremos un poco más adelante. Pablo presenta un retrato de dos animales carnívoros que buscan destruirse en combate mortal, terminando devorando al que es vencido.
Pablo les informa que es una conclusión falsa de la libertad que disfrutan en Cristo. La libertad no es para responder en la carne. Les recuerda que la ley se cumple con amor. La libertad en Cristo nos libra para amarnos unos a otros, no para matarnos unos a otros. La verdadera libertad termina en amor, hermanos, y no en pleitos y mordidas. Su punto B, el espíritu contra la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Digo pues, es con referencia a la amonestación contra devorarse unos a otros. En lugar de devorarse, mejor andar en el espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Procede a explicar cómo son opuestos el Espíritu Santo y la carne, como uno contra el otro, y los dos no encuentran un terreno común donde pueden llegar a un acuerdo. No hay acuerdo entre lo espiritual y lo carnal. Su andar en el espíritu va a chocar siempre contra los deseos de la carne, y los deseos de la carne, andar siguiendo los deseos de la carne, siempre va a chocar contra el espíritu. Y usted tiene que decidir. Los dos son enemigos naturales. No se pueden ver, nunca encontrar un terreno común. No, es necesario confiar en el Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, si vamos a vencer las obras de la carne. Pablo concluye que si nos dejamos guiar por el Espíritu, nunca estaremos bajo la ley. Y las obras de la carne no se manifestarán en nosotros. Luego proceden a darnos una lista exhaustiva de las obras de la carne para examinarnos y determinar si son evidentes en nuestras vidas. Si las obras de la carne están presentes en nuestras vidas, hemos rechazado al Espíritu Santo como guía. Y nosotros nos hemos decidido guiarnos. Cristianos, por favor, no me digan. Si hay por ahí, están cometiendo adulterio, si están casados, tienen sus amantes, no, por favor, no digan que son cristianos. Porque ese es el deseo de la carne, adulterio, fornicación. Si usted ha tenido relaciones con otra persona con quien no está casado, usted anda según los deseos de la carne, en completa oposición al Espíritu Santo, y no tiene derecho de llamarse cristiano. Este es hipócrita, mentiroso. Entonces tengan cuidado, lean bien la lista de las obras de la carne, porque Pablo bajo inspiración los pone aquí, los pone detallados para que nos examinemos y nos aseguremos que no están presentes en nosotros. Salvos por fe en Cristo, y esto por gracia, para que nadie se gloríe, y ahora están en peligro de perder todos por seguir, aunque sea un deseo de la carne. Los que practican tales cosas, dice Pablo, o concluye Pablo, no heredarán el reino de Dios. Eso puede levantar las manos, puede cantar, puede diezmar, puede hacer todo lo que quiera, y cuando llegue al cielo Dios va a decir: ¿y tú? ¿Quién eres? Ahorita es tiempo para rectificar ese asunto. Punto número 3. Vivir por el Espíritu es la solución. Y es la única ayuda que tenemos, que nos puede ayudar a vencer los deseos de la carne. Vivir por el Espíritu. Su punto A, el fruto del Espíritu. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, el fruto del Espíritu va a ser manifiesto en nuestras vidas si Él es nuestro guía.
En Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor fluye de una relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y ellos son ejemplos del amor que debe estar evidente en nosotros. Gozo es el producto de nuestra salvación, excluyendo las circunstancias. O quiero decir que porque usted ahora es salvo y es criatura nueva y está perdido en Cristo, usted tiene gozo, que las cosas que le rodean y lo que está aconteciendo en el momento, sea físico, emocional o espiritual, no puede robarle de ese gozo. Porque mientras el Espíritu Santo está en usted, usted tiene ese fruto, ese gozo, y que se manifiesta. Paz nace de nuestra confianza en un Dios quien nos ama, sabe todo, puede todo y está en todo lugar. Tenemos paz, no porque Dios de repente cambia todas las cosas, sino porque Dios está conmigo en medio de todas las cosas. Y por eso siento paz, que Él va a mi lado, Él va en mí y Él va por delante de mí. Paciencia es una invitación de la paciencia que Dios tiene con nosotros y que ahora nosotros mostramos hacia otros. Y somos pacientes en medio de las circunstancias porque sabemos que tarde o temprano o Dios nos va a fortalecer y nos va a hacer más que vencedores por medio de todo y va a trabajar para nuestro bien, o Dios nos va a sacar de allí o nos va a dar todo lo que necesitamos para ser más que vencedor. Y por eso tenemos paciencia, porque sabemos quién está entronado. Benignidad quiere decir es contrario al egoísmo y la imposición de nuestros derechos sin tomar en cuenta a otros, porque muchas veces decimos yo sé mis derechos, yo conozco mis derechos y ignoramos los derechos de otros. Cristo conocía sus derechos y los sacrificó todos para extendernos a nosotros derechos. En Romanos capítulo 12 y el verso 21 nos aconseja Pablo: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay que seguir siendo bondadosos en todo tiempo y hacia toda persona, porque así vencemos la maldad que buscan sembrar en nosotros. Bondad es generosidad en hacer el bien. Dios fue más que generoso con nosotros. Fe no es simplemente hacer lo correcto, sino ser fiel en cómo lo hacemos hacia Dios y hacia otros. Y fe es confiar en Dios y desconfiar en nosotros, porque no podemos confiar en Dios y confiar en nosotros. Hay que confiar en Dios para toda nuestra vida. Y esto es producto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Mansedumbre habla de control de nuestros temperamentos en el tratamiento de otros y el tratamiento que recibimos de otros. Nos mantenemos mansos. Es también ser guiados por el Espíritu en contraste a ser dominados por los deseos de la carne. Templanza o dominio propio es control de las inclinaciones pecaminosas en pensamientos y obras. Su punto B, andar por el Espíritu, en Gálatas, capítulo 5, verso 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Pablo concluye su carta con una declaración firme. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si uno de los deseos de la carne están presentes en su vida, usted no ha crucificado la carne. Es obvio. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice Pablo. Esto es algo que cada creyente tiene que hacer si es que considera hijo o hija, o se considera hijo o hija de Dios. Ahora, entienda lo que voy a decir aquí, preste atención, porque digo, solo los peores de criminales o supuestos peores de criminales eran reservados para la cruz. Y Pablo está haciendo analogía de esto. Allí se supone no deberían de haber crucificado a inocentes como crucificaron a Cristo, pero a base del falso testimonio y las falsas acusaciones lo crucificaron. Pero la cruz está reservada por lo peor de peores.
Y ahora entiendan la conclusión a que llego yo y llega Pablo. Los creyentes tienen que confesar que la carne con sus pasiones y deseos merecen esta muerte de la más vil de la sociedad. Si algo de atracción en alguna de las pasiones o deseos no consideramos la crucifixión para ello, ya metimos la pata. Solo crucificamos lo repugnante y nunca crucificaremos lo que consideramos agradable, hermano. Eso quiere decir que si todavía hay fornicación en usted, adulterio, envidia, pleitos, contiendas y todo lo demás de las obras de la carne, quiere decir que no son repugnantes para usted, son agradables, les gusta. Si no, ya lo hubieran crucificado. Usted no tira a la basura algo que no considera valioso. Usted no crucifica algo que usted considera agradable y que le gusta. Espero que me entienda. Hasta que no veamos el pecado por lo horrible que le es a Dios y el daño que nos hace y hace a otros, no lo vamos a crucificar. Dios no va a crucificar eso. Eso es algo que usted tiene que crucificarlo. Pero no lo va a poder crucificar si no deja que el Espíritu se entrone en su vida y se encargue de su vida. Repito, Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado, no van a crucificar, ya crucificaron. No dice aquí que están contemplando hacerlo, están esperando para hacerlo o pronto lo harán, que están pidiendo ayuda para hacerlo. No, crucifican la carne. La lección en una oración: Dios nos pide que andemos firmes en la libertad por fe en Cristo para poder servir en amor y vivir por el Espíritu. Gracias por sintonizar a esta lección de la Escuela Dominical de la Iglesia Bracewood Asamblea de Dios. Lo espero el domingo siguiente para otra lección. Que Dios me los bendiga.